este vídeo va a ir directamente contra los comunistas, contra las ideas de los comunistas, no contra las personas. En este caso, dedicado a Pau Botella, del Frente Obrero, que hizo en su momento 2 vídeos sobre el anarquismo y contestando a anarquistas, así que bueno, esta vez me toca a mí hacer un vídeo contestándole a él de una manera clara, que todo el mundo entienda qué es realmente el anarquismo, la anarquía, y desmontando un poco sus mitificaciones y su falta de información. Así que sí, arranca con el vídeo. De autoridad, todo tipo de coerción social y antepone la libertad del individuo como garantía de libertad colectiva. No, la libertad del individuo no. La libertad del individuo fue la de Lenin, saltándose todo poder de los soviets. Los soviets eran el poder del colectivo. El poder del colectivo es lo que defienden los anarquistas, no el del individuo. Parte de un concepto de libertad más propio de los liberales que de los marxistas, que haremos un vídeo sobre libertad y necesidad. Claro, a lo mejor él piensa que el anarquismo es Proudhon solamente, Emma Goldman o Stirner, ¿no? Que sería ya el sumum del individualismo. Pero el anarquismo, el 99% de los anarquistas no son individualistas, son colectivistas. Están a favor del colectivo. Tal, el anarquismo también obviamente tiene muchas variantes. Hay muchos anarquistas que se consideran más cercanos al marxismo y que consideran que abolir el Estado es un paso necesario para abolir las clases. Sí, todos creemos que hay que abolir el Estado y que aboliendo el Estado se van a abolir las clases. Vosotros no, vosotros creéis que primero hay que llegar al Estado y ya si eso un día se abolirán las clases porque no será necesario que es idealismo puro. Que bueno, que hay muchos anarquistas que se enfadarán, pero yo los considero bastante coherentes con la ideología anarquista, aunque sea ya a nivel teórico abstracto, que se acercan más a posiciones anarcocapitalistas que al anarquismo ya conocido como anarcocomunismo o anarcosindicalismo. Aún así, Bueno, y vosotros tenéis marxistas en Podemos. ¿Y qué hacemos, hijo? Vosotros nunca los consideréis marxistas, ¿no? Pues nosotros tampoco consideramos anarquistas a los ANCAP. sí, yo hablaré en términos generales de los anarquistas como los anarquistas del movimiento obrero, los anarquistas que querían abolir las clases, que querían hacer una revolución social y abolir la propiedad privada, aunque esto tampoco era del todo cierto normalmente. Bueno, ya veréis luego lo que hizo Lenin con la NEP. Esto de que hablan de que quieren destruir la propiedad privada, ya veréis. Luego hablaré de la NEP. Que el Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra. Se identifica con... No. El Estado puede ser una clase sobre otra o no serlo. El Estado puede ser una presión de una raza sobre otra, puede ser de una religión sobre otra y no tiene nada que ver con las clases. O, contrariamente, puede tener que ver totalmente con las clases. Entonces, no tiene que ver constantemente, históricamente siempre con las clases. el monopolio de la violencia que utiliza un grupo de la sociedad para reprimir a otro y amortiguar así las contradicciones antagónicas que se dan entre dos clases sociales en una sociedad que, si no fuese por el Estado, estaría en una continua guerra civil. El Estado sirve como fuerza pública al servicio de la clase dominante, una serie de instituciones y de cuerpos que monopolizan la violencia, privan a la población de la violencia y... Y aunque no lo hicieran, seguiría existiendo el Estado, porque siempre que vayas a poner una jerarquía, siempre que vayas a poner poder, siempre que vas a poner ese caramelo en la boca del ser humano, siempre va a querer ciertos seres humanos dominar al resto, sea para que prevalezca su clase, sea para que prevalezca su raza, sea para que prevalezca su género, como le gustaría a algunas feministas, o sea para que prevalezca lo que sea, o simplemente para vivir del bote, nada más. ¿Qué pasa con los anarquistas? Los anarquistas no coinciden en el Estado desde una perspectiva marxista. Los anarquistas hablan de abolir el Estado primero sin relacionarlo con las clases sociales. Es decir, los marxistas decimos que si no desaparecen las clases sociales, si no desaparece la lucha de clases, no va a desaparecer el Estado. Si yo, por ejemplo, hago una revolución y no me armo de un Estado capaz de dotarme de una violencia que me proteja de la contrarrevolución o que persiga la contrarrevolución, mejor dicho, los que van a adoptar esa violencia y van a imponerla sin ningún tipo de miramientos sobre la población van a ser esos elementos contrarrevolucionarios. No, la Revolución Rusa además es un gran ejemplo. Los soviets de campesinos, de obreros, incluso de soldados, llegaron a protestar y a hacer huelgas contra Lenin. O sea, esto es el mundo al revés, ¿no? Se supone que tienes que crear una fuerza policial o militar para ir contra la contrarrevolución
y resulta que Lenin creó una policía política, la checa, para ir contra la propia revolución. O sea, él era el más contrarrevolucionario de todos. Crear un Estado fuerte para conseguir el comunismo. Y sin embargo lo que hizo fue destruirlo cada vez que tenía más y más poder. Así que no necesitamos de un Estado fuerte. Necesitamos en todo caso saber defendernos como hizo Magnó, como hicieron los propios marineros de Kronstadt, la vanguardia de la revolución según Trotsky, o por ejemplo en España, que muchos anarquistas estuvieron en el frente mientras en la retaguardia se estaba ejerciendo, se estaba construyendo el comunismo libertario. Es decir, una cosa es que no haya Estado y otra cosa es que la gente no sepa utilizar armas cuando están en un momento de guerra y de revolución. Revolucionarios que a través de un golpe de Estado, una de contrarrevolución, de una invasión extranjera, etcétera, etcétera, retomarán las armas, retomarán el monopolio de la violencia y lo impondrán. Vamos a ver, si España fuera comunista, marxista, leninista, lo que vosotros queráis llamarlo, eh, ¿vosotros creéis que la OTAN no nos follaría el culo como quisiera? De verdad, después de una revolución vamos a daros el poder a vosotros, a vuestro partido, y creer que es que vosotros vais a poder luchar contra la OTAN. Si la OTAN quiere, nos elimina, seamos de una manera o de otra. Como clase dominante contra los que les han expropiado, tanto para la clase revolucionaria como para la clase contrarrevolucionaria. Es una herramienta que se va a tener que utilizar. Desde una perspectiva errónea, incluso una perspectiva que hacía fracasar la revolución una y otra vez, por lo que se volvía... No, fracasar la revolución no. Fracasar la revolución es cuando en España, en tu propia cara, te están creando un comunismo de verdad, basado en el anarquismo, y que está dejando por tierra todos los idealismos de Marx y sus supuestas leyes históricas, y como no puedes soportarlo tienes que ir a por ellos. La revolución en España se hizo gracias a que muchos anarquistas se pusieron en pie y lucharon el propio día 18 de julio contra los fascistas. De hecho, hay simplemente que leer un poquito sobre cómo Cataluña, cómo Barcelona pudo sobreponerse a un golpe de Estado gracias a que los anarquistas supieron organizarse y quedarse con el territorio, así como en otras partes. Parece ser que los anarquistas, más que identificar el Estado con esta definición marxista que se da, identifican el Estado con una complejidad jerárquica y una complejidad burocrática, autoritaria, que se separa tanto de la sociedad que consigue convertirse en un elemento privilegiado respecto a ella. Y bueno, en base a... Y bueno, ya sabéis que el Estado nunca es una autoridad, una jerarquía y que no es privilegiado. Todos sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? La historia lo ha demostrado, ¿a que sí? a frases dichas como el poder corrompe y cosas así, que bueno, que es como el padre nuestro de esta gente. Claro, es que es el padre nuestro de esta gente. O sea, tú preguntas a la mayoría de la población, a la mayoría de la gente, le dices el poder corrompe y te van a decir que no, ¿verdad? Te van a decir que no, que el poder no corrompe, que hay que confiar en los políticos, que la clase política es honesta, que no cambian cuando llegan al poder, que tienen de ejemplo además muy reciente a Pablo Iglesias. Claro, sí, es que es una cosa de esta gente, ¿eh? Eso del poder corrompe es una cosa que esta gente se ha inventado. El poder no corrompe. Hay personas muy buenas. Hay personas buenas y lo han demostrado cada vez que han llegado a un país con la bandera del comunismo. Ese cuerpo De hecho, vosotros renegáis de la mayoría de ellos. complejo burocrático, lo que hay que hacer es reducirlo al mínimo, es decir, el poder se tiene que distribuir de la manera más democrática, individualista, asamblearia posible, que ahora hablaremos de la A asamblea. ver, si es asamblearia no puede ser individualista. Si es asamblearia no puede ser individualista. Si es individualista, entonces no hay asamblea. Una cosa o la otra. Si se decide en grupo, no existe el individuo. El Estado no se abole, sino que se extingue, porque la lucha de clases Si esto es como los animales. bajo el socialismo va desarrollándose a favor de que se extingue, porque la lucha de clases bajo el socialismo va desarrollándose a favor del proletariado, si se da el caso, y acaban aboliéndose las clases, por lo que el Estado deja de ser necesario. O sea, Claro. O sea que estás en el socialismo, llevas ya décadas y décadas, según tú hay que seguir con la lucha de clases, que dices, hijo, llevas 30 años en el poder, ¿cuándo se acaba esto de la lucha de clases? Tú tranquilo que se acabará. Vale,
pero mientras tanto tienes el poder y el monopolio de la violencia y haces con nosotros lo que quieras. Sí, sí, pero por lo de la lucha de clases, chico. Ya se extinguirá, ¿eh? Tú no te preocupes que ya se extinguirá. Pero chico, ¿quién te va a creer? Es que, menos vosotros, es que nadie confía. Menos vosotros mismos. Es que es una vergüenza. No, los anarquistas son más realistas. Dicen, no, mira, aquí lo que hay que hacer es que si antes decidían unos pocos, ahora decidimos todos. Ya está. No es... No, mira, van a decidir unos pocos y esto ya se extinguirá. Ya no hará falta. Es que no tiene sentido. El marxismo no proclama la abolición del Estado, sino su extinción a través de la abolición de las clases. Sin embargo, el anarquismo lo que realmente propone es abolir el Estado, que en su caso es reducirlo al mínimo, pretende hacer una No, revolución. no, reducirlo al mínimo no. Que pretenden abolirlo totalmente. No, no reducirlo, que no tienen miedo. O sea, los anarquistas te lo dicen, cualquier anarquista te lo dice claramente. Ellos quieren abolir el Estado, no minimizarlo. No son minarquistas. En la que la clase obrera no tenga herramientas con las que defenderse, porque según ellos estas herramientas la corrompen, y por lo tanto deja posibilidades a las clases contrarrevolucionarias para retomar el poder. Y diréis, no, no es así. Bueno, es lo que ha pasado durante toda la historia. Hombre, lo que ha demostrado la historia, tanto en todas las experiencias anarquistas que ha habido, tanto en la Revolución Rusa, en Kronstadt, en Ucrania, en España en la Revolución Española, que lo llamamos así, pues sería la guerra civil, se ha demostrado que los únicos que han estado constantemente jodidos y que han destrozado todo han sido los comunistas. Que luego en el frente se estaba luchando también contra otros, sí, pero de destruir la experiencia habéis sido vosotros los que os habéis coronado. Habéis sido vosotros el enemigo en casa. Durante toda la historia. O sea, es que no ha habido ningún triunfo anarquista. Y siempre cuando hablas una... Bueno, ¿y vosotros qué triunfo comunista habéis tenido? Hoxha, que murió y luego al que se lo dejó, porque claro, como todo es tan democrático y tan el poder para los soviets, estas cositas, estas mentiras. Bueno, Hoxha se lo dio a otro. Se cargó a unos cuantos y se lo dio a otro. Para que los espectadores lo sepan. Se lo dio a otro y ese otro destruyó todo. Según estos, todo lo que era bueno. Stalin, el mejor, llega a Stalin, muere, 20 Congreso y según esta gente fue un golpe de Estado en el 20 Congreso en el que quisieron cambiarlo todo para liberalizar la economía y por eso fue a peor. Entonces, ¿qué tipo de triunfo ha sido el vuestro? ¿Cuál es vuestro triunfo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la ley histórica de Marx que decía que primero se pasa al socialismo y luego al comunismo? No, porque luego se ha vuelto otra vez al capitalismo. No veis que lo vuestro no es científico. O sea, es que no ha habido ningún triunfo anarquista. Y siempre cuando hablas de un anarquista se ponen, no, pero porque vinieron los comunistas. Y es como, vamos a ver, tío, me estás diciendo que en medio de una coyuntura revolucionaria, ¿vale? En la que hay, por un lado, comunistas, otros revolucionarios, anarquistas, y por otro lado están, no sé, ejércitos imperialistas, una burguesía armada hasta los dientes, un estado burocrático, no sé, una clase dominante, con recursos económicos, militares, etcétera, ¿no? Tu problema son los comunistas, ¿no? Tu modelo... No, si es que es la historia. Ojalá hubiera sido al revés y hubierais estado de nuestro lado. Es que la historia lo demuestra así. Mientras los soviets de campesinos, de obreros y de soldados decidían lo que querían asambleariamente, los únicos que estaban torpedeando eso no eran los ejércitos imperialistas, la burguesía armada hasta los dientes. No, con esos había de vez en cuando batallas. Pero los que torpedearon los soviets directamente con su policía política fueron los comunistas. No, no fueron los enemigos de clase. Fuisteis vosotros. Una vergüenza que hagáis eso al propio pueblo. Y que luego habléis de pueblo. Comunistas, ¿no? Tu modelo se lo han cargado esos grupos que no tienen a lo mejor ni un ejército regular o están en proceso de formarlo. ¿Y qué vas a hacer después contra los demás? España no solo había gente en el frente luchando, sino que encima en las propias zonas libertarias se estaba fabricando armamento. Así que que haya ejército regular o no, eso depende de otros factores, no de ser comunista o no ser comunista, ¿vale? No de que manden los de arriba o que manden los de abajo. No por eso de repente vas a tener un ejército mejor. Eso es una tontería.
Porque, por ejemplo, en los soviets montados por los anarquistas en Ucrania se prohibía la presencia de partidos, que realmente también es una imposición autoritaria sobre la gente que sea de un partido y quiera representar a su partido de manera libre. Y orgullosos de verdad. No, la gente tiene que representarse a sí misma, no por partidos. Claro, eso es lo que gustaría a vosotros. ¿Sabe qué pasa? Que en Ucrania irais insignificantes. Prohibir los partidos no era por vosotros, era por más, que eran más significativos. Vosotros erais un cero de izquierda. Pero evidentemente que no. La gente tiene que representarse a sí misma, no ir con partidos que le vayan dando órdenes desde atrás. En esos soviets, que hay que recordar que en ese momento también los soviets era algo aceptado por los anarquistas, aunque Lenin llegó a prohibir que los anarquistas entraran en los soviets, pero esto... Bueno, Lenin llegó a prohibir, podríamos decir, en la práctica a los soviets. Es opresivo es cuando la autoridad, la violencia, la jerarquía se utiliza en manos de una clase para reprimir a otra. Engels tiene una cita buenísima hablando de que parece que los anarquistas no han visto en su vida una revolución, porque una revolución es la máxima expresión de autoridad, y es que es así, que es la revolución. Pues que alguien le hubiera dicho a Engels que para revolucionario de verdad fue Bakunin, que estuvo presente en revoluciones. Sino una parte de la población. ¿Dónde estaba Lenin cuando había revolución en Rusia? ¿Dónde estaba? ¿Y cómo llegó cuando la revolución rusa triunfó? ¿Cómo llegó Lenin? ¿Quién le pagó el tren blindado que le llevó a Rusia? Alemania, ¿verdad? Vale. De toda la población, o sea, es que es literalmente todas las revoluciones, incluso los intentos revolucionarios anarquistas son eso. Entonces no sé qué hablan de autoridad cuando realmente promueven un movimiento autoritario, aunque sea... Los anarquistas, la única autoridad o la única coacción o la única violencia es durante la revolución, durante, digamos, la guerra. Como sistema no lo apoyan. Supuestamente el menos autoritario, que después en la historia habrá que ver. Realmente, cuando hablamos de autoridad, podemos hablar de autoridad en un proceso de producción. El socialismo plantea una planificación de la producción a gran escala, una cooperación a nivel internacional y una coordinación de las fuerzas productivas a nivel internacional que permita producir muchísimo más y mejor de como producimos hoy en día. Bueno, en resumen, la emancipación de los trabajadores es anulada, la emancipación de campesinos, obreros, de cualquier persona es anulada. El trabajador, el productor, no es dueño de su propio producto, de su propio trabajo, y es esta planificación que nos va a hacer vivir mejor la que te va a quitar esa libertad a cambio supuestamente de más bienestar. Bueno, pues al final, por lo menos en la URSS se tradujo a que hubo más armamento militar, mejores cohetes para tirar ahí al espacio, muy bien. Y la gente lo que tenía de productos de consumo pues era básicamente 4 tonterías. Las viviendas, esas viviendas maravillosas donde vivían familias en la misma casa. Eso es, vamos, eso es un bienestar increíble. Claro, una producción sobresaliente. ¿Cómo se hace eso sin jerarquía? ¿Cómo se hace eso sin autoridad? Eso quiere decir que se menoscabe. Efectivamente, todo lo que os he contado, ¿cómo se hace sin jerarquía, sin autoridad? Claro, ¿cómo vas a tener esa vida penosa si no es porque alguien desde arriba está dominándote y no te deja ser libre? Se reprima a la gente que está en las bases, no. Quiere decir que se necesita niveles de jerarquía como... No se reprime. A ver, que hay gulags, vale, pero son centros de educación, reeducación. Que la gente se exilia, bueno, será porque quieren visitar otros mundos. Que la gente es fusilada, a ver, cuando nacemos todos sabemos que vamos a morir. Pero que no se reprime, de verdad. Concepciones comunales, pero no comunales en el sentido comunista, sino comunales en el sentido tribal. Me gustaría ver a mí algún anarquista en una tribu, pero bueno. Bueno, que los anarquistas no quieren tribus. Los anarquistas lo que quieren es la emancipación de los trabajadores, de la gente. Lo que vosotros nunca os ha gustado. Por eso eliminasteis al final los soviets, por mucho que os llamaseis países soviéticos. A mí me gustaría veros a vosotros en la URSS, macho, vamos. Ahí calladitos como putas. A ver quién rechista. Todo como Bujarin, que dijo, bueno, si me van a matar será porque es que lo he hecho mal. Como un niño tonto. Madre mía, ¿hasta dónde llega la manipulación cerebral a la gente? Que es capaz de aceptar que le van a matar. Por Dios.
Aparte de todo esto, estamos hablando de que el anarquismo coge al individuo como base de su ideología. Y aunque sí que es cierto que hay variantes en el anarquismo que intentan equiparar al individuo con la colectividad o intentan incluso anteponer la colectividad al individuo, su visión liberal de las cosas, su visión de que no puede existir una jerarquía, una autoridad, un Estado, que todo lo que no sea libre y elegido por uno mismo es autoritario e No, injusto, por el pueblo, no por uno mismo. Volvemos, ¿eh? El 99% de los anarquistas creen más en el colectivo que en el individuo. le lleva realmente a elegir al individuo como su bandera y no a la colectividad. Por eso fue una ideología históricamente que triunfó entre los campesinos y la pequeña burguesía, por eso fue una ideología que acabó fracasando. Hombre, pero vosotros no creéis, no decís que vuestro modelo triunfó en la URSS y quiénes estaban sobre todo en la URSS, campesinos, ¿no? Ah, que ahora se supone que no, que cuando es para los anarquistas, mal, campesinos mal, pequeños burgueses, pero cuando es para vosotros, bien, fue un éxito. Eh, Pequeños burgueses, hombre, yo no sé si hasta el punto del padre de Engels o el propio Engels, ¿no? Que fue empresario. Pero bueno, no sé qué problema hay con los pequeños burgueses. En España, durante la Revolución Española, muchos de esos pequeños burgueses, esos que tenían su propia parcela de tierra, la unificaron a la colectividad. Entonces, no por ser pequeño burgués vas a ser de una manera o de otra. De hecho, todos los pensadores del socialismo, tanto de antiautoritario como autoritario, pues son hijos de nobles, hijos de empresarios, hijos de aristócratas. ¿Y qué? ¿Y qué no, qué? Ah, como es pequeño burgués, entonces es que es un facha o qué? Tonterías. En el movimiento obrero y que se presentaba como algo totalmente endeble y dependiente de individuos que se aprovechaban de ese movimiento para sacar beneficios. Y si no, que le pregunten a todos los anarquistas que sacaban dinero durante la guerra civil hacia Francia, a los anarquistas que alquilaban las famosas 1500 casas en Madrid, que hacían comercio con manufactura de juguetes, camas, etcétera, en vez de producir armas y comida para el ejército. Ah, que hubo anarquistas que se llevaron dinero a Francia. Yo no sé quién. Yo lo que sí sé es que en el Partido Comunista de Lenin, los que estaban en el Partido Comunista recibían más que el resto de los trabajadores. Eso sí que es una vergüenza. Eh, que alguien se llevó dinero. Bueno, es que hay un dinero que sí que llevan los comunistas, que era el oro de Moscú. Claro, el oro de Moscú, este famoso oro, ¿no? Que el Banco de España daba las puertas a Moscú. Eso sí que se lo llevaron bien calentito. O que lo repartieron, claro, seguro que lo repartieron. Que hacen manufacturas, oh Dios mío. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo crees que se fabrican las armas? ¿Cómo crees que se compra el combustible para llevar los tanques? ¿Con magia? Pues no, hay que manufacturar, hay que vender, con eso ganas dinero y puedes pagar los tanques o las armas que la URSS no te quiere dar solidariamente. ¿Entiendes? 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 De hecho, la producción en muchas partes de la zona libertaria aumentó mientras el resto de España estaba en el extraperlo, en la miseria. De hecho, la España que a vosotros os gustaba, la que no era libertaria, pues en la otra estaban viviendo cada vez mejor, creando escuelas libertarias, creando centros de mayores, creando centros de salud, nuevas líneas telefónicas, aumentando la producción y a la vez teniendo a parte de su población en la guerra y fabricando armas. Así que entiendo que no os gustara y que tuvierais que acabar con eso. Que expropiaban campos, kioscos, pequeños comercios en medio de la guerra civil Uy, para por Dios, expropiar campos y kioscos. Dios. No, la propiedad privada hay que mantenerla, ¿verdad? Claro. colectivizar no sé muy bien qué y poner en contra de la No clase sé muy bien qué, pues el trabajo, colectivizando el trabajo, hijo. Que las tierras que eran de los terratenientes, de los caciques, pues ya no eran de los caciques, ahora eran de los pueblos, eran de la gente. ¿Qué te parece mal? ¿Qué te parece tan mal? Claro, como no hay un partido que manda, ¿verdad? Como no existe ese dogma de fe, como nos lo cargamos en vuestra cara, nos gustaba. obrera a las clases empobrecidas pero propietarias de algunos medios de producción, etcétera, etcétera. Tampoco me estoy inventando nada. Para esto os A ver, recomiendo ¿cómo? no sé muy bien qué y poner en contra de la clase obrera a las clases empobrecidas pero propietarias de algunos medios de producción. Ah, o sea, en contra de la clase obrera de las clases empobrecidas.
No, no, a ver, si todos se pusieron de acuerdo, la clase empobrecida, la clase obrera, todos, bueno, como si la clase obrera en aquel momento fuera una clase super clase alta, vamos. No, no, si lo que vosotros pusisteis de acuerdo a gran parte de los soviets que tuvieron que hacer huelgas, que costaron además muchas hambrunas, fuisteis vosotros. Vosotros fuisteis los que acabasteis con los soviets. Vosotros fuisteis los que enfrentasteis a toda la gente contra vosotros. Pero como os gusta tanto la autoridad y os gusta alimentarla al final a base de hostias, fue como conseguisteis imponer vuestra ideología. Etcétera, etcétera. Tampoco me estoy inventando nada. Para esto os recomiendo mucho leer el análisis que hace un enviado de la Comintern, Stepanov, de las causas del fracaso de la República en la Guerra Civil, donde habla especialmente de todos estos crímenes y de estas actividades contrarrevolucionarias de los anarquistas. Bueno, pues yo os recomiendo a Gastón Leval, que fue una persona que estuvo en las colectividades, que se informó, que investigó, que recopiló datos, igual que a Félix Carrasquer, y otros que podéis buscar, pero sobre todo los más importantes son Félix Carrasquer y Gastón Leval. Ellos sí que tienen datos, no un comisario de la Comité que va y viene y que según él, sin haber estado, y probablemente sin apenas entender lo que estaba pasando, te va a contar lo que vivió el pueblo y la gente que estuvo en esos pueblos día y noche, durmiendo, viviendo, siendo partícipe de las asambleas, siendo partícipe de la colectividad. ¿Este hombre estuvo? No, ¿verdad? Ya estoy seguro de que no. Que para que se dé un cambio de mentalidad general, tienen que darse un cambio en las condiciones materiales. Cuando los anarquistas criminalizan a la población, criminalizan a las clases populares, criminalizan a quienes no piensan como ellos, diciendo que son, bueno, ahora ya te dicen que son hasta fascistas, pero no quiero tampoco ofender a... No, no, los anarquistas criminalizan a la mayoría de la población. Bueno, mira, fíjate si no les criminalizan, que de hecho consideran que cuando haya una revolución, si hay una revolución y se abole el Estado, no van a hacer ni siquiera consideraciones entre quién fue el empresario y quién no. O sea, esa es su criminalización de la población, ¿no? Pero los que criminalizáis sois vosotros, que sois los que cuando llegáis al poder queréis estar constantemente distinguiendo quién fue y quién no fue empresario, quién fue o quién no fue trabajador, que al final da igual porque vais a mandar vosotros. Defiendes no sé qué y quieren hacer la revolución con hombres nuevos que no existen. Sin embargo, el socialismo entiende que la revolución se tiene que hacer con los hombres de hoy, con las personas que conviven hoy en día en el capitalismo, con sus errores, con sus actitudes destructivas, y hay que conseguir concienciar y organizar a esa gente para... Claro, o sea que la gente es mala, está educada en el capitalismo y por tanto el pueblo malo hay que dejar que una parte de ese pueblo malo esté en el poder y domine. ¿No es un poquito el pez que se muerde la cola? O sea, si consideras que el pueblo es bobo, que es malo, ¿por qué estás a favor de que ese pueblo bobo y malo se quede con prácticamente todo el poder del pueblo? O sea, además vosotros mismos renegáis de la gran mayoría de los mandatarios porque consideráis que cuando han llegado al poder se han vendido y han mentido y no han hecho el marxismo que a vosotros os gustaría. ¿Por qué? Porque al final el poder corrompe y vosotros mismos os dais cuenta de que ni siquiera el pueblo que vosotros creéis que es el bueno, porque es el comunista el que está en el partido, va a ser bueno, porque cuando le pones tanto poder a una persona durante tanto tiempo, es muy difícil que no te acabe traicionando o no acabe cambiando. Es historia. Cambiar en la mentalidad de las personas, conseguir una sociedad nueva donde no exista esta visión individualista, explotadora, opresora de unos sobre otros y reaccionaria, cuasi religiosa, que le... Pues esa no es la del Estado contra la gente. Individualista de unos contra otros. Bueno, y explotadora, pero bueno, ¿y qué fue el comunismo de guerra? Si no fue sobre todo la obligación impositiva a la gente, a los campesinos, de que trabajaran y que hicieran con la producción y la distribución lo que dijeran unos pocos, lo que dijera Lenin. Mira, es que de verdad, no sé, creer que va a haber una sociedad nueva porque después de 50.000 años ya no va a haber clases, que es vuestra idea. Nosotros no, bueno, yo no soy anarquista, me considero bastante cercano, pero los anarquistas no, los anarquistas dicen, mira, vamos a cambiar las condiciones materiales ahora, vamos a liberar el Estado ahora, y ahora es cuando empieza la cosa. No vosotros que os quedáis en Estado y decís,
Bueno, esto ya cambiará, ya cambiará. Mientras tanto yo me siento en la poltrona, ¿vale? Pero ya cambiará, no os preocupéis. ¿Qué pasa? Que los anarquistas, os recuerdo que sí estaban inmersos en movimientos obreros, en movimientos de lucha, y por lo tanto tenían que teorizar y tenían que profundizar en cuestiones, aunque diga, su teoría es muy idealista, es casi religiosa, después en la realidad tenían que adaptarla un poco, y al igual... Mi teoría idealista es la de las leyes históricas de Marx. Vamos, creer que lo que tú dices es científico es muy peligroso. Idealismo es lo de Marx. Creerse que todo va por fases históricas que sí o sí se van a dar y bueno, creer que llegará el hombre nuevo, el hombre divino. que para ellos el Estado no coincide con la definición marxista, porque no se puede permitir abolir el Estado tal y como se entiende desde una concepción marxista, al menos para algunos de los autores, sí es necesario que existan grupos que difundan las ideas anarquistas, ¿no? Revolucionarias. Es más, Bakunin defendió numerosas veces la existencia de un gobierno, o más bien de un partido secreto, ¿Un gobierno o un partido? que influenciase a la sociedad de manera totalmente secreta y anónima, difundiendo ideas, pero organizándose como una vanguardia oculta, digamos, que no alcanzase ningún cargo de poder ni se conociese por la gente, para que así la gente no pudiese darles ningún tipo de privilegio y así poder influenciar a la gente, pero... O sea, un partido que no va a elecciones, un partido que no tiene cargo de poder. eh, Vamos, que dijo la palabra partido por decir algo. Lo que dijo Bakunin, que es lo más famoso sobre partido, fue que la dictadura del proletariado se iba a convertir en la dictadura del partido. Lo dijo 50 años antes de que llegara Lenin al poder. Predijo lo que iba a pasar. El anarquismo realmente no entiende la necesidad de un partido revolucionario, porque para ellos toda la gente prácticamente tiene la teoría revolucionaria dentro de sí, pero hay que recordar que las masas trabajan. Pero vamos a ver, en España, por ejemplo, la CNT y la UGT hicieron la revolución en la zona que les pudo tocar, sobre todo la CNT. ¿Qué hizo el Partido Comunista? Aparte de a Stalin, hay un libro de un ministro que decía, yo fui ministro de Stalin. O sea, más lame culos no se puede ser. Es un partido revolucionario es una estupidez. Cualquier tipo de organización, siempre que conciencie a la gente, siempre que la gente se sienta parte de ella, puede llegar a conseguir algo. Sea partido, no sea partido, es que es como un dogma de fe para esta gente, lo del partido y la vanguardia. Es que Dentro de sí, pero hay que recordar que las masas trabajadoras son las que menos tiempos tienen para acceder al estudio, al debate, no tienen todas las herramientas para entender su realidad, ni mucho menos la capacidad material de organizarse, necesitando una organización no solo que les proteja de la represión, sino que también les permita conocer la realidad, interpretarla. claro, chico, que si eres bobo, necesitas un partido que te diga, toma este libro. Solo partido, ¿eh? No puede ser otro tipo de organización humana, tiene que ser una dentro de un partido político. Pues no, para hacerte ser más culto, para hacerte conocer, no necesitas que te venga ningún político, ningún militante de partido. No es necesario. Transformándose en una organización, o más bien una organización obrera podría aprovechar para ir fortaleciéndose y poco a poco ser una alternativa real, un contrapoder al Estado capitalista, armado hasta los dientes, militarizado y burocratizado. Los anarquistas no plantean esto del camino, sino que dicen que en vez de hacer eso, lo que hay que hacer es transformarla en más caos, más explosión, hasta llegar al anarquismo. Entonces, No. Los anarquistas están a favor de una organización que, ojalá, ¿no? Una organización obrera, sindical o simplemente anarquista que aglutinara a todo el mundo y que se pudiera hacer la revolución. ¿Cuál es el problema? Que no se puede convencer a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que cree que hay que estar en el Estado y que el Estado es la panacea y la solución a todos sus problemas. pues es que es un idealismo profundo que nunca ha funcionado por algo, lo siento, pero la historia no os ha dado la razón. La única ideología que ha conseguido poner en armas a los trabajadores, el poder en sus manos, implementar políticas de verdad que sustituían el capitalismo por nuevas relaciones sociales de producción, fue la ideología marxista-leninista, fue el No. Vosotros no pusisteis a los trabajadores en armas, utilizasteis las armas para ir en contra de los trabajadores. Por eso muchos soviets hicieron huelga contra vosotros. socialismo, fue la Unión Soviética de Stalin, fue la Albania de Hoxha.
Hay otra cuestión interesante de todo esto, y es que los anarquistas no solo están limitados en la lucha por esta concepción asamblearia contra la visión vertical del poder, de la autoridad, y además negar la necesidad de un partido revolucionario que guía a las masas, porque según Obvio. ellos las masas tienen dentro de ellas la revolución. No solo tienen estas limitaciones, sino que además los anarquistas se ponen ellos a sí mismos limitaciones en cuanto a los medios de lucha que utilizar, y es que desde sus inicios los anarquistas se han negado a utilizar los medios de lucha burgueses. Como siempre, la propia realidad les acababa exigiendo que lo hiciesen de una manera u otra. Y es que el propio Engels, hablando de España, decía que los anarquistas, cuando pedían a la gente el boicot a las elecciones en la Primera República, si no me recuerdo mal, en el sexenio democrático, lo que hacían era enviar a todos los anarquistas militantes de las organizaciones a votar de manera secreta a los partidos moderados. Es decir, su gente decía que sí, abstención, pero después iban a votar igual. Lo que ocurría era que los anarquistas querían dirigir un golpe hacia un lado y lo dirigían hacia otro. Pero está claro que los anarquistas, la gran mayoría de veces, nunca votan, a no ser que sea algo muy especial, como fue la Segunda República o como fue, por ejemplo, cuando en el 36, las elecciones del 36, donde dijeron, bueno, que la gente haga lo que quiera, que quiera votar, que vote y que no. Pero no, así como normal no van a votar. Es que es una... Aparte que es que no es una estupidez, la verdad. ¿O vosotros qué vais a hacer? ¿Os vais a presentar a un partido a las elecciones? La gente os votaría en mayoría o en minoría, mejor dicho, ¿y qué vais a hacer en el Parlamento? Hacer el idiota, ¿no? Hablo en primera persona, pero que no soy anarquista. Lo único que me siento tan cercano en muchos aspectos, no en todos, que bueno, los estoy defendiendo. Bueno. Cuestiones que los anarquistas defienden es la cuestión de la autogestión y el asamblearismo como modelo organizativo de una organización obrera o combativa, ¿no? Sin embargo, los comunistas defendemos el centralismo democrático, defendemos la verticalidad dentro de la organización. No, hombre, defendéis el centralismo, lo democrático ya es otro día, hombre. Y a la vez la democracia como garantía de unidad y de lucha. Los anarquistas argumentan, como siempre, que el poder corrompe. Tanto corrompe el poder... Que no, que lo dice todo el mundo, coño. Es algo normal y corriente que el ser humano lo sabe. Que prefieren regalárselo a otros, que es lo que siempre digo. ¿El poder corrompe? Hombre, pues en una situación de lucha de clases antagónicas que llegan a tener guerras civiles entre ellas, pues normal que el poder corrompa hacia un lado o hacia otro, ¿no? No existe... En vuestro caso, Lenin, vamos, cuando tocó poder cambió todo lo que pensaba, ¿no? O sea, aquí tengo este librito de Lenin. Bueno, vosotros es El Estado y la Revolución. Básicamente lo que dice es, bueno, yo se suponía que tenía que llegar al Estado y entonces tendría que dejar a la gente que se emancipara y entonces en un futuro ya se acabaría con el Estado, pero ya que me quedo aquí, yo creo que es mejor tener más autoritarismo y de esta manera conseguir lo que yo quiero, que es lo que la gente me dice que no quiere. Pero bueno, a mí me hace gracia porque siempre Roberto Vaquero y él dicen que Armesilla, sus libros son solo citas, y este libro, ¿qué es? Si son solo citas de Engels y Marx, sobre todo. ¿Esto puede que no funcione? Claro que puede que no funcione. Lo que nunca va a funcionar es abolir la autoridad para que la coja otro. Es abolir el Estado para que el Estado lo imponga a otro. No, eso es vosotros. Es que exista el Estado para que lo coja uno y luego lo coja otro. Si no hay Estado, nadie lo puede coger. Abolir el uso de la violencia para que lo use otro. Esa visión asamblearista del movimiento, además de que no funciona en cuanto a lucha contra la corrupción del poder, es que es un nido de fracciones y de lucha entre gente que impide la verdad. Un nido de fracciones y de lucha entre gente. Bienvenidos a la ideología comunista. Bienvenidos a los partidos políticos comunistas. Bienvenidos a el bolchevismo. Primero, contra los socialistas revolucionarios. Segundo, contra los anarquistas. Tercero, contra otros bolcheviques que ya no creían como ellos. Y ya por último, Stalin cargándose a los miembros de su propia cúpula. Eso es, claro. Son los anarquistas, ¿verdad? Los locos, los que se fraccionan. Bueno. La unidad. La unidad se tiene que basar en la voluntad de una mayoría sobre una minoría. Si una mayoría toma una decisión, tiene que tener herramientas para imponer esa decisión y que no haya grupos que se insurreccionen y que tomen sus propias decisiones al margen de... Claro, como vosotros. O sea, la mayoría, los soviets, querían unas cosas y vosotros, que erais la minoría, pues, hicisteis otras. Bueno,
grupo siendo la mayor expresión de antidemocracia y de egoísmo que se convierte en un obstáculo. Si tú has tomado una decisión mayoritaria y un grupo dice que ellos son libres de hacer críticas y de actuar de manera distinta, no están siendo libres, están atentando contra la libertad de todos que habéis tomado una decisión conjunta y que queréis llevarlas a cabo. Esa Ah, que la gente es libre de hacer críticas. Qué mal, por Dios. No se puede. ¿No estáis vosotros en contra, Pau Botella y Roberto Vaquero, de que os cancelen en YouTube? Que vengan otros a cancelaros vuestras críticas al movimiento queer, etcétera. realmente el asamblearismo, que simplemente en muchas organizaciones posmodernas o obreras, entre comillas, realmente es un nido de fracciones, de luchas internas, de luchas entre grupos y de campañas. Mentira. Era solidaridad, era cooperación, era asamblearismo, decidir entre todos qué hacer con el resultado de lo producido. Poco más, si es que no es mucho más. Cuando hay un poder ahí que puedes coger, que tienes oportunidad, que es todo vertical, que es jerárquico, pues hay dos opciones. O vas pisando cabezas o vas comiendo pollas. Y en ese camino pues va habiendo fracciones entre los distintos grupos que luchan por a ver quién come la polla del de arriba o por a ver quién le traiciona antes o quién le pisa la cabeza antes. Y bueno, que me hace gracia porque a nivel histórico, si la gente se cree que el movimiento anarquista era tan grande como era y era tan poderoso como era, sin que hubiera autoridad y sin que hubiera realmente una dirección férrea que perseguía a los indisciplinados, a los contrarrevolucionarios, a los que No, indisciplinados, no. A ver, el que no quería trabajar no recibía nada de la producción. Simple. Ya está. No hay más. no se sometían a la mayoría, es que vivían en el mundo de Yuppie. Luego los fascistas y todos los caciques, esos se fueron por patas en cuanto vieron que su zona no era la de los suyos. No hizo ni falta hacer nada. Que no lo hacían tanto como los bolcheviques, que no lo hacían tanto como los marxistas. De hecho, en muchas colectividades, muchos pueblos que iniciaron el anarquismo, ellos dieron libertad a los pequeños propietarios de tierra a labrarla siempre que no tuvieran trabajo asalariado y que fuera fruto de su propio esfuerzo, en todo caso de ellos y de su familia. Ni siquiera se llegó a tener que imponer al que no quería participar de la colectividad. Que se demostraron como los que realmente eran capaces de hacer la revolución, pero que la gente que concibe, no sé, los anarquistas de la pistola obrera de Barcelona o de Valencia, que iban expropiando, disparando a contrarrevolucionarios, si cree que eso se montaba con una asamblea hippie fumando porros, pues La pistola obrera de Valencia, se la ha inventado. La pistola obrera eran el grupo de los solidarios y no iban matando a contrarrevolucionarios, iban matando a otra gente. Bueno, el que quiera leerlo, le recomiendo el libro de El eco de los pasos de García Oliver. es que realmente el anarquismo no contempla la revolución social como un progreso histórico de los humanos que han pasado en distintos modos de producción y que ahora tienen que superar el capitalismo para sustituirlo por el socialismo. El anarquismo se basa mucho en conceptos metafísicos, abstractos como la justicia social, el respeto, la libertad individual, pero realmente no contempla estos conceptos y el desarrollo. Una locura, el respeto, la libertad individual, todo esto es que, claro, esto no es propio del desarrollo, ¿verdad? Esto del desarrollo histórico no es propio del respeto. Humano como la base, es decir, no contemplan el anarquismo como una evolución más. Para ellos la humanidad no ha llegado a ser anarquista porque aún no ha conocido bien la idea, parece casi una visión religiosa de las cosas. Sí. En Ucrania, la zona de Magnov, de hecho, para que uno se haga una idea, pues la parte del este de Ucrania, la que está más cerca de Rusia, que es la que durante 8 años Ucrania ha estado atacando, esa zona es la que hubo colectividades libertarias y donde Magnov las estuvo defendiendo. Eso para mucha gente sí que fue un gran ejemplo de cómo la humanidad puede llegar a ser anarquista en su forma de relacionarse. En España también. En Kronstadt, la revuelta de Kronstadt, donde los soviets se pusieron en huelga contra Lenin, donde los soldados de Kronstadt proclamaron, además muchos soldados de Kronstadt que eran bolcheviques, proclamaron que querían la libertad de expresión, que querían que los soviets tuvieran el poder, etcétera, etcétera. Peticiones normales. Ahí también hubo un ejemplo de organización, de forma de relacionarse humana, anarquista. No sé qué está diciendo él.
compartido bien la idea, parece casi una visión religiosa de las cosas. Lees a Bakunin en su libro Dios y el Estado y hace un análisis concreto de la religión muy relacionado con esto, es decir, como que la religión plantea la historia al revés, como que la humanidad anda hacia el conocimiento de la idea suprema en un eterno castigo por no haberla llegado a conocer y realmente o se salva o acaba condenada al ostracismo, ¿no? Bakunin hace una crítica a la religión, pero realmente es que el anarquismo se plantea de una manera muy parecida, no se plantea como una etapa. Bueno, yo creo que él no ha leído, hace mucho tiempo que no lee Dios y el Estado de Bakunin. Lo que hace Bakunin es comparar la religión con el Estado. Dice, bueno, si el ser humano es un poquito más eurocentrista, por así decirlo, dice, si el ser humano ya no cree en la religión, ahora la nueva religión, el nuevo opio del pueblo está siendo el Estado, donde parece que el Dios Estado hay que obedecerlo, es el que nos va a castigar, es el que nos va a beneficiar y es el que tiene la solución a todo. Y que a quién se le ocurre, claro, imaginaros, para un creyente, a quién se le ocurre ponerse al nivel de Dios o creer que los caminos de Dios no tienen por qué ser esos y que es la gente, los propios feligreses, los que pueden dirigir su propio camino. Pues lo que decía Bakunin es que la gente, en su época y hoy en día también, parece que el Estado es Dios y que nadie puede ser ateo y que nadie puede salirse del camino de Dios. A eso es lo que se refiere con Dios el Estado, no lo que él está diciendo. Las concepciones morales estas de no, es que eso está mal, está bien, no, es que eso es explotación, eso no tiene sentido a nivel histórico ni a nivel... Por algo tenés que señalar la explotación, ¿no? Yo, de hecho, en mi anterior vídeo doy varios ejemplos de lo que es la explotación laboral. Claro, si le vienes a cualquiera y dices, no, mira, la explotación laboral es que es la plusvalía, ¿por qué no? Te viene otro con Karl Menger y te dice, no, la explotación laboral no es la teoría del trabajo que hizo Marx, porque no todo se valora como creía Marx. De hecho, Karl Menger le dio bastantes sopapos a Marx con su otra teoría del valor que tenía que ver más con la oferta y la demanda. Pero bueno, lo que hay que señalar son los casos reales del día a día de explotación laboral, de los que uno, si se sienta y se queda a escuchar a todos los trabajadores que llegan a un sindicato y exponen sus problemas, se va a dar cuenta de lo que es la explotación laboral. Tú puedes hablar de plusvalía y de tu ciencia o pseudociencia, que solo, oye, que somos nosotros, nuestra ideología es científica. Ah, pero ¿quién lo sabe más? ¿Quién lo cree? No, nosotros, pero los liberales no, los socialdemócratas no, los anarquistas no, la gente normal y corriente que está fuera de esto, no, tampoco. Pero ¿quién cree que lo vuestro es ciencia? Nosotros, los marxistas. Ah, que vosotros creéis que lo vuestro es científico. Científico, como ya hemos explicado en otros vídeos. El socialismo es una necesidad histórica, como lo fue el capitalismo en su momento, que también fue revolucionario, como lo fue el feudalismo también, que fue progresista en comparación al esclavismo, o el esclavismo en comparación a las comunidades primitivas. Es una cuestión de... Hoy en día sigue habiendo esclavismo, vamos, no sé, China te puedes informar de la minoría musulmana. Bueno, pues se me ha hecho un poco largo. Pretendía incluir también otro vídeo que él puso sobre los anarquistas, así que en un futuro hablaré sobre ese vídeo que hizo Pau Botella del Frente Obrero. También otro del Frente Obrero, que es Roberto Vaquero, hizo un vídeo sobre el papel de los anarquistas en la guerra civil. También en su momento lo contestaré. En mi opinión hay muchas mentiras, muchos errores. Y nada, me imagino que aquí nuestro amigo Stalin no le ha gustado mucho lo que ha escuchado. Miradle, si es que hasta los niños le quieren. Si es que eh, es una cosa del pueblo, de verdad que el pueblo es el que le hacía estos dibujos. Él no quería, él era una persona del pueblo, gente llana. Bueno, no soy anarquista, pero este vídeo va dedicado para todos ellos. Y si os ha gustado el vídeo, pues un like. Si no os ha gustado, un besito. Si os ha gustado ya y aparte del like queréis hacer algo más, pues le dais a botón de suscribir. Si veis que necesitáis más cosas, que no sabéis cómo mostrarme amor, pues le dais a suscribir y a la campanita. Y si queréis un poquito más, pues mira, mi número es 659